Bueno, pues les saludamos. Que Dios les bendiga. Aquí otra vez dando a conocer a Jesucristo desde la iglesia New Jerusalem World Ministries, ubicada en el 8314 South Breeze, Houston, Texas, 77071. Nosotros aquí esperando a que nos visiten, a que vengan, a que todos los que quieran venir a acompañarnos a adorar al Señor son más que bienvenidos. Vamos a empezar el tema de hoy sabiendo que Jesucristo nunca perdió el tiempo, ¿verdad? Nosotros sabemos que Jesús nunca se arrepintió de tener un día malo, ni nunca desaprovechó una oportunidad para enseñar. Él siempre tuvo el propósito de bendecir a todo el que venía en contacto con él. Él sabía muy bien que la salvación se ganaría para nosotros en la cruz del Calvario, en la resurrección, a los 3 días. Sin embargo, Él nunca desperdició el tiempo mientras estuvo aquí en la tierra para enseñar, para bendecir. Hizo buen uso de su hora, de sus horas, de su semana, de los años. Todo lo que está escrito en el Nuevo Testamento acerca de Jesucristo se vivió en 3 años. Mira, se aprovechó bien el tiempo. Gloria a Dios. Así que Él pasó el tiempo enseñando, Él pasó el tiempo advirtiendo, Él pasó el tiempo orando. Así nosotros también podemos llegar a concluir que todo lo que está en la Biblia tiene un propósito también. Propósito de enseñarnos, de advertirnos y de que nosotros entremos en una relación con el Señor. Todo lo que está en la Biblia, no se pierde ni una tilde, ni un tilde, ni un puntito en la Biblia, ¿verdad? Al comienzo de este capítulo que vamos a ver, vamos a seguir, porque no lo vamos a empezar hoy, el capítulo 17 de Mateo, nosotros pudimos ya apreciar la gloria de Dios, ¿se acuerdan? En la transfiguración y todo eso, la gloria de Jesucristo como Rey. Y en el pasaje de hoy vamos a ver que Él va a usar una experiencia de un recaudador de impuestos para reforzar quién Él era, y para luego enseñarnos a nosotros la importancia y la significancia de ser un buen ciudadano. Y no es casualidad que mañana se vencen lo de los impuestos. Y hoy vamos a estar hablando de los impuestos. Por cierto, me llegaron, creo que ya tengo todos los papeles. Okay. Así que vayamos a Mateo 17, 24 al 27. Esto es uno de los textos que yo decía, ay Dios mío, ¿y esto con qué se come? Y pues estábamos luchando para ver, y hasta que estudiando, eso aprendí, que Él va a aprovechar este momento para darnos una enseñanza grande y para reafirmar que Él era el Rey, que Él era el Hijo de Dios. Vamos a orar para que el Señor nos ayude. Padre eterno, estamos delante de tu presencia humildemente, Padre, porque reconocemos que si tu Espíritu Santo no nos revela, no nos ilumina tu palabra, nosotros no la podemos entender, pero te pedimos, Espíritu de Dios, que nos alumbre el entendimiento para que nosotros podamos sacar de cada pedacito de este mensaje y de la Biblia lo que nos corresponde a cada uno, Señor. Todos sabemos que algún día, ese día pronto va a llegar donde cada rodilla se doblará y cada lengua confesará que tú eres el Señor. Ayúdanos, Padre mío, a estar listos para eso y que nosotros seamos buenos mayordomos de nuestro tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mateo 17, del 24 al 26. Cuando llegaron a Capernaum, ¿se acuerdan que estaba en Galilea y ahora iba para Capernaum? Vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas y le dijeron: vuestro maestro no paga los dracmas. Voy a hacer un paréntesis. ¿Ustedes se acuerdan que la serpiente en Génesis le dice a Adán y a Eva, con que Dios les dijo que no comieran de ese árbol? O sea, sembró la duda con él. No, ¿verdad? Y este recaudador de impuestos le siembra la duda a Pedro y le dice: vuestro maestro no paga los 2 dracmas. Él dijo: sí. Y al entrar en la casa, Jesús le habló primero, diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos y los impuestos? ¿De sus hijos
o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo. Y el primer pez que saques, tómalo y ábrele la boca y hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo es Cristo, qué lindo es el Señor, qué lindo es su palabra. Gloria a Dios. Nosotros sabemos que Cristo estaba mucho en Capernaum porque ahí era su cuartel general, ¿verdad? La sede de su ministerio. Sabemos que allí vivía Pedro, allí vivía Juan y allí vivía Santiago. Ellos eran de Capernaum. Así que ellos estaban allí, que era lo importante, que sepamos dónde estamos. Y también quiero que vean que este relato se lleva a cabo con Pedro está fuera en el patio y Cristo está dentro de la casa. Tenemos que ver eso para poder entender muchas cosas más, ¿verdad? Y vinieron esta gente que venían a cobrar un impuesto que ellos mencionan aquí el impuesto de las 2 dracmas, que no tenía nada que ver con los romanos, no tenía nada que ver con los impuestos del país o de la ciudad. Era un impuesto por judíos para los judíos. Por eso él le preguntó, ¿y tu maestro no paga las 2 dracmas? ¿Ok? El impuesto del templo se requería a todos los hombres mayores de 20 años para arriba. Y el dinero se usaba para el mantenimiento del templo. Se recaudaba durante las festividades de Pascuas, Pentecostés o de los tabernáculos. Eso nosotros lo podemos encontrar en Éxodo 30, donde Dios estableció un impuesto específicamente para mantener el templo. Bueno, en aquel entonces el tabernáculo. ¿Ok? Dice Éxodo 30 del 11 al 16. Habló también Jehová a Moisés diciendo, cuando tomes el número de los hijos de Israel, o sea, cuando hagas un censo, cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona. Era el pago por su rescate. ¿Qué rescate? Nosotros sabemos que de Egipto, ¿verdad? Ok. Cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Esto dará todo aquel que sea contado, medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 geras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Podríamos entrar a explicar todos los nombres de las diferentes monedas, pero mírenlo desde penny, nickel, dime y quarter. Usted olvídese de eso para que nosotros podamos tener una idea, ¿verdad? Aunque usted puede ir y hacer su propio estudio, ¿verdad? Dice, ni el rico, mira qué lindo, el 15 dice, ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá. Quiere decir que el rico iba a dar 2 y el pobre iba a dar 2. ¿Ok? Del medio ciclo, cuando dieran la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestra persona. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión. Y será por memoria a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestra persona. Ese era lo que decía Éxodo. Ahora volvamos al relato de hoy. El impuesto del templo era un recordatorio de que Dios tenía derecho sobre ellos, sobre esa persona, sobre sus vidas. Para el judío religioso que vivía en la época de Jesús, el medio ciclo era el rescate de su alma. La mitad del dinero estaba destinado a proporcionar el rescate, la otra mitad se utilizaba para el mantenimiento del templo. La ofrenda misma en la cultura de la sociedad judía se llama el dinero de rescate. La Biblia nos lo dice como el impuesto del templo y los judíos le llaman el impuesto de rescate.
Esto lo pedían entre los que eran contados. Cuando hacían censo, contaban los varones de 20 años para arriba. Me imagino que es porque esos eran los productivos. O sea, los niños ofrendan lo que los papás le dan, ¿verdad? Pero ya el que produce tiene que ofrendar o diezmar o aportar de lo que ellos hacen. Así que era de los 20 años en adelante. Y las instrucciones específicas, muy lindas, esto a mí me fascina, que decía que el rico no tiene que dar más y el pobre no tiene que dar menos. Ese era el impuesto del templo. Entonces, de acuerdo a la nota del libro de Éxodo, ellos tenían que seguir estas instrucciones. Ahora, este es el punto. El punto es que el impuesto original se usó para proporcionar, cuando estaban haciendo el tabernáculo, que iban a hacer el arca, ellos hicieron unas argollas por donde iban a pasar unas varas, porque el que iba a cargar el arca tenía que agarrar esas varas. Okay. Esas argollas eran de plata. Y ese dinero que ellos mencionan ahí estaba hecho de plata. El simbolismo tiene que ver, ¿verdad?, con el arca, la presencia de Dios, cargarlo, todo eso. Si usted lo va a analizar y estudiar detalle por detalle, usted se va a dar cuenta cuál es la importancia de esa moneda de plata para el mantenimiento del templo. Así que habían 3 elementos bien importantes. Número 1, esto era lo que pagaba estos impuestos. Número 1, el precio del rescate por algo o por alguien. Usted sabe cuando a usted le dan un rebate, por ejemplo, le dan un cupón o le dan... Con eso usted va y rescata lo que se le ofreció ahí. Nosotros le llamamos eso canjear, ¿verdad? Cuando tú canjeas. Es el pagar el precio de un rescate por algo o por alguien. Número 2, era significaba eliminar a un esclavo del mercado. Y eso es hermoso, hermano, porque cuando tú te pones a ver, tú dices, yo he sido libertada de la esclavitud. Así que ya yo no estoy en el mercado disponible, ni dispuesto, ni en un anaquel para que venga el pecado a sellarme. Entonces es como, tú sabes, cuando tú compras una casa, ponen un letrero que dice sold. En este caso no dice sold, no dice vendido, dice comprado. Comprado. ¿Okay? Así que es una de las importancias del impuesto del templo. Y lo otro era que confirmaba la liberación de un esclavo, la libertad de ese esclavo. Decía, esto es garantizado, genuino, verdadero, legalmente permanente. Gloria a Dios. Por eso es que la palabra del Señor les decía que tenían que darlo por rescate de su persona, porque simbolizaba que yo estoy permanentemente libre, no estoy en el mercado del pecado y he sido rescatado. Así que se convierte en una tipología y una imagen para nosotros los cristianos. Que aunque como cristianos nosotros no somos comprados con oro ni con plata, fuimos comprados con la sangre del Cordero de Dios. Fuimos comprados en la cruz del Calvario con la sangre del Cordero de Dios. En Hebreos 9:12 dice, y no por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenida eterna redención. Nos rescató, nos redimió. Aleluya. ¿Sabes por qué, hermano? Porque nosotros no tenemos ni el dinero ni los recursos para poder comprar la redención de nuestra alma. Ninguna persona puede pagar ese precio. Solamente Cristo lo puede hacer. Solamente Cristo lo hizo. En Romanos 3:24, la palabra del Señor dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención. Ahí está, nos redimió, nos rescató. En inglés usan la palabra ransom. ¿Okay? Yo comparto para las muchachas, ¿verdad? Ese ransom es rescatar.
Eso es Cristo Jesús para nosotros. Ese fue el que pagó el precio. Él nos retiró. No estamos disponibles para que otro venga a reclamar. Comprados, somos comprados. En 1 Corintios 1:30 dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Escuchen, porque lo leímos, lo estudiamos esta mañana. Hemos sido hechos por sabiduría, justificación, santificación y redención. Hermano, el before and after, el antes y el después. Nos redimió, nos rescató, nos justificó a través de Jesucristo, y eso pasa cuando nosotros venimos a Cristo. La santificación es nuestro caminar en Cristo, y la redención y la glorificación va a ser cuando seamos transformados. Gloria a Dios. En la cruz del Calvario Él hizo nuestro before and after. Aquí vemos unas lecciones tan importantes en el verso 25 y 26. Porque cuando le hacen la pregunta a Pedro, le dicen: ¿y tu maestro no paga las 2 dracmas, no paga el impuesto del templo? Él dice: sí, este Pedro. Pero mira, no lo vamos a culpar. Primero, que él es impulsivo y además no iba a hacer quedar mal a su maestro. Además, él conocía bien a su maestro y él sabía que su maestro cumplía con la ley. ¿Verdad que sí? Así que él no se equivocó. Él no se equivocó al decir que sí, pero se adelantó. Él debió de haber dicho: el maestro está ahí, te pregúntale, ¿verdad? Por eso cuando entra, dice, y Jesús habló primero, o sea, Jesús no le dio ni la oportunidad a Pedro de decir: mira, maestro, están preguntando. No, él entró y le dije: ¿qué te parece, Simón? Qué lindo el Señor. Mira, a mí me encanta, a mí me fascina la palabra de Dios, y le voy a decir un poquito más. Esto nos enseña que Jesucristo escucha todo lo que nosotros decimos, afuera, en el patio y adentro. Que Él lo sabe todo. Y lo sabe todo de todos y escucha todo de todos. Él escucha todo. Y le dice: ¿qué te parece, Simón? ¿De quiénes cobra los reyes de la tierra los impuestos? Y es verdad. Usted en su casa, de sus papás no pagan renta, ¿verdad que no? Digo. Después que tengan 20 años para arriba, aquí ya cobraban. Pero lo que quiero decir es: los hijos de la casa no pagan renta. Es más, aún los que pagan renta no pagan lo que se comen en la nevera, no pagan la pasta de los dientes, no pagan la luz, no pagan el internet, no pagan el abanico que tienen prendido toda la noche. Hay muchas cosas que no pagan. ¿Por qué? Porque son de la casa, ¿verdad? Y eso lo estaba diciendo Jesucristo. Jesucristo le dijo: pero ven acá, ¿los reyes a quiénes le cobran los impuestos? ¿A los hijos o a los de afuera? Y Pedro le dijo: a los de afuera. Entonces los hijos estamos exentos. O sea, Cristo está diciendo: yo no tengo que pagar el rescate, yo soy el rescate. Yo no tengo que pagar el rescate. Yo no tengo que mantener el templo, yo soy el templo. ¿Se acuerdan que le había dicho: lo van a destruir y en 3 días lo voy a levantar? Yo soy el templo, yo soy el Hijo, yo soy el rescate. Él estaba confirmando quién era Él. Gloria a Dios, maravilloso es el Señor. ¿Por qué a tanta gente se le hace tan difícil entender que Jesucristo es el Hijo de Dios? Ahora Pedro reconoce que Jesús, como era judío, ¿verdad? Y era militante, porque mucha gente te dice: yo soy católico, pero no son católicos nada, no van más que en la Semana Santa. Y mucha gente te dice: yo soy cristiano, pero no son cristianos nada, vienen más que los domingos. O tú sabes, no se comprometen. Y hay mucha gente que te dice: pero yo soy musulmán, pero nada, ¿tú te crees que oran 5 veces al día? No hacen nada. Pero mirando a Pedro... mirando a Jesucristo, Pedro sabía que sí, él era militante, que él cumplía, por lo tanto, él se atrevió a decir que sí. ¡Qué lindo! Así tenemos nosotros que hablar de Jesucristo, con la certeza de que Él es, de que Él está, de que Él escucha, de que Él lo sabe todo, de que Él sana, de que Él salva, de que Él viene. Tenemos que decirle eso al mundo. Y recordar siempre
que Él conoce todas nuestras palabras, todos nuestros pensamientos, lo que decimos en el carro, lo que decimos afuera en el patio, lo que decimos por teléfono, lo que decimos en las escuelas, lo que decimos en los trabajos, etcétera, etcétera. Y le dice, ¿qué te parece, Simón? Cuando Él le preguntó eso a Simón, a Pedro, no era que Él no sabía la respuesta, ¿verdad? Jesucristo no necesita el consejo nuestro. ¿Qué va a venir Jesucristo a decirte? ¿Qué te parece, si hermano? No, Él no necesita nuestro consejo. Él nunca ha necesitado nuestro consejo. Pero la respuesta nuestra, inmediatamente lo que debe de hacer es decir, es como dijo Pedro una vez cuando Jesucristo le insistía, ¿me amas? ¿Me amas? Y por tercera vez, ¿me amas? Y Él le contestó, Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. En la antigüedad los reyes exigían tributo. Y podías pensar, la gente podría decir, pero ¿y no dijo Jesucristo dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios? Vuelvo y les repito, esto no era un impuesto de ciudadano secular, era un impuesto por los judíos para los judíos, ¿ok? Así que no tiene nada que ver, no contradice que Dios dijo dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ahora, Jesucristo nos da tremendo ejemplo de ser un buen ciudadano, cumplir con los impuestos, hermano. Mañana vienen los impuestos, mañana es el último día para entregar los impuestos. Así que, ahora, ¿cómo nos aplicamos esto a nosotros? Eso era lo que decía el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento dice que todo lo que nosotros demos debe ser de corazón. En 2 de Corintios 9:7, cuando Pablo habla de este asunto, él dice, cada uno dé como se propuso en su corazón, no con tristeza, no dice, oh man, ay, tengo que darlo, no es con tristeza, ni por necesidad, como hay gente que dice, no, yo voy a dar 100 porque la palabra del Señor dice que Él me dará 100 por 1. Así que yo voy a dar 2 para que Él me dé 200, ¿verdad? No ni por tristeza ni por necesidad. Dice, porque Dios ama al dador alegre, sino con alegría, con gratitud. Entonces la persona que dice no quiero dar nada, que está revelando su corazón, porque dice la palabra del Señor que sale del corazón. La persona que dice yo quisiera darlo todo, pero no puedo, también está revelando su corazón. Y hay personas que dicen yo tengo, pero no lo voy a dar, también está reflejando su corazón. ¿Verdad? Y cuando una persona dice, puedo, pero no quiero, pues, en efecto, Jesús está diciendo que Él está exento de los impuestos. Y le voy a decir, hermano, en la iglesia de New Jerusalem Model Ministry nadie tiene que dar por obligación. Nadie, hay iglesias que le ponen cuota a la gente. Sí, o sea, pero nadie tiene que dar por obligación. Nosotros hemos aprendido a ser generosos y nosotros hemos aprendido que la palabra del Señor dice que nosotros tenemos que rendirle al Señor con nuestra mayordomía, incluyendo nuestras finanzas. Todo lo hacemos por amor y por obediencia a la palabra de Dios. Porque los hijos estamos exentos. Pero también dice, sin embargo, para no ofenderles, en el verso 27, para no ofenderle, le dijo a Pedro, mira, yo estoy exento, pero para no ofenderle, vete al riachuelo allí y tírate un anzuelito. Y el primer pez que agarres en el anzuelo, ábrele la boca. No, es una cosa maravillosa. Porque Jesucristo no es de este reino, de la tierra. El reino de Jesús no es terrenal, es del cielo. Jesús no tiene obligación de pagar los impuestos. Y si lo hace porque está dispuesto a renunciar a sus libertades. Muchas de las cosas que nosotros hacemos para agradar a Dios y para bendecir a los hermanos, nosotros estamos renunciando a nuestras libertades. Ahora mismo ustedes hubiesen estado libres de ir a donde ustedes les diera la gana, pudieran estar en Galveston. Aunque no es la gran cosa Galveston, pero era un ejemplo que le estoy dando. Pero nosotros
sentimos el gozo de renunciar a nuestras libertades. Él voluntariamente dispuesto a hacer sacrificio, él cumplía con los impuestos. Y el pueblo de Israel eran súbditos de los sacerdotes y de los religiosos, pero Jesucristo no estaba sometido a ninguno de ellos, no era súbdito. Jesucristo es súbdito de Dios, incluyendo a Pedro, y Pedro sí era súbdito de los impuestos. Por eso es que Cristo es tan hermoso y dice, es más, mira, para no ofenderle, vete, busca el pez, ábrele la boca, que ahí hay la cantidad que da para ti y para mí. Para ti que tienes que pagarlo y para mí que no tengo que pagarlo. Para no ofenderlo. Qué lindo es el Señor, ¿verdad? Y ahí vemos, ¿qué aprendemos? La provisión divina y milagrosa de parte de Dios. Hermano, Jesús pagó el precio a sí mismo a través de una provisión milagrosa en la cruz del Calvario, resucitando de entre los muertos para la gloria de Dios y para nuestro bien. Porque decían los hermanos esta mañana en la clase, porque si no hubieses resucitado, en vano sería nuestra fe. Y Jesús va a hacer lo que tiene que hacer para que podamos ir al cielo. Y Él hizo lo que tenía que hacer en aquel momento también. Y para que nosotros podamos ir al cielo, Él hizo lo que tenía que hacer. Así que, ¿cómo es que la gente llega al cielo? La respuesta correcta según la Biblia es porque Jesús hizo la provisión milagrosa y necesaria de pagar el precio del rescate. Nos redimió, nos justificó, nos está santificando y nos glorificará. Aleluya. Esa es exactamente nuestra historia de hoy. La historia del pasaje de hoy habla de la provisión milagrosa de Dios. Es más, la provisión milagrosa de Dios fue dada desde antes de la fundación del mundo. Porque desde antes de que Dios creara el mundo, Él sabía que el hombre iba a caer. Y había hecho la provisión milagrosa de su Hijo que nos vendría a rescatar. Es importante que nosotros entendamos eso porque hay gente que se confunde con la predestinación. Nuestra predestinación es que Él hizo la provisión milagrosa divina del plan de salvación y de redención para nosotros. De que Él nos iba a volver a llevar al paraíso. Eso ya estaba provisto, esa es la predestinación de nosotros, aleluya. Desde antes de que Adán y Eva rompieran sus promesas, desde antes de que el hombre cayera, desde antes que ellos vieran el arbolito ese. Es más, Dios puso un árbol allí en el mismo centro del Edén y le dijo, de esto no coman, ¿verdad? Para la obediencia. Antes de que Él pusiera ese árbol ahí, ya Él había sembrado el árbol que iba a ser hecho una cruz para levantar a Jesucristo y ponerlo entre la tierra y el cielo. Dios hizo una provisión divina, milagrosa, y no fue un plan B, no fue que, pues como no me salió bien esta vez, vamos a hacerlo así esta vez. No hay un plan B, ese era el plan. Acuérdense en que el hombre sube y baja en su relación con Dios, pero el plan de Dios sigue intacto, como desde el principio hasta el fin. Esto se llama predestinación, hermano. No se nos dice cada detalle de todo lo que nos espera, ¿verdad? No se nos dice todo de todo, pero una cosa sí sabemos, que Cristo está allí. Que Cristo está allí. Y nosotros somos libres. ¿En qué sentido? Nosotros tenemos libertad, pero una libertad limitada. Le voy a decir por quién. Porque nosotros somos libres para hacer lo correcto. No somos libres para hacer lo malo. Claramente la libertad de la que habla Jesús es la libertad que hace lo correcto. Un hijo no es libre para deshonrar o desobedecer a sus padres. En 1 Corintios 8:9 Pablo dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Que no te salga el tiro por la culata. Haced todo para la gloria de Dios, dice la palabra de Dios. ¿Vas a hacerlo para la gloria de Dios? Eres libre.
En 1 Corintios 10:23 la palabra del Señor nos dice, todo me es lícito. O sea, a mí se me permite hacer de todo, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. En 1 de Pedro 2:16 dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y eso es una paradoja de la Biblia. Nosotros somos siervos, por lo tanto no somos libres, pero somos libres por ser siervos de Dios. Así que en el verso 27 del texto de hoy dice, sin embargo, para que nadie se ofenda, ve al mar, echa el anzuelo, el primer pez que saque, tómalo, ábrele la boca, hallarás un estatero. Un estatero es como si nosotros dijéramos feria. Hallarás feria o hallarás una moneda. ¿Okay? Tómalo y dáselo por ti y por mí. Y el Señor Jesús así lo permitió, ¿verdad? Quiere decir que también Él sabía, ay, qué cosa, nosotros no sabemos si ¡puf! La moneda apareció así en la boca o desde antemano se cayeron unas monedas y Dios había preparado el pez que iba a írselo a tragar. ¿Ustedes han visto un pez por dentro? ¿Ustedes han comido un pez frito? Y cuando usted le saca, usted le ve el estómago o algo así. Quiere decir que esa moneda estaba en la boca a boca del pez. Si lo ha visto con cabeza, ¿verdad? No, se quedó en la boca, como dijo Jesucristo, ¿verdad? Por eso que estoy diciendo, wow, qué maravilloso, ¿no? Maravilloso. Asimismo, Jesús, para evitar ofensa, para ejercer su humildad, porque era humilde voluntariamente, estaba dispuesto a someterse a una ley terrenal. Y no lo hizo por obligación, sino por amor. Jesucristo se da como sacrificio para nuestro rescate, no por obligación, por amor, por amor. A Cristo lo mantuvo en la cruz, como dicen por ahí, no fueron los clavos, fue su amor. Podría haber pagado el impuesto, sin embargo, lo hizo con un milagro. Él no tenía que morir por ti ni por mí, pero lo hizo por amor. Jesús estima, otra cosa, Él estimaba el templo. Ustedes saben que Él amaba el templo, ¿verdad? Él amaba el templo por lo que simbolizaba y Él amaba el templo porque Él sabía que la presencia de Dios estaba allí. Y Él amaba el templo y nosotros lo sabemos porque Él, cuando vio el mercadeo que había dentro de la iglesia, Él vino y volcó las mesas. Él tenía un celo por la casa de Dios. Así que nosotros vemos que Él no quería ofender a nadie, aunque si tú lees la Biblia tú dices, ¿cuándo Jesucristo no quería ofender a nadie? Hay una diferencia de la ofensa de Jesucristo y la ofensa de nosotros. Jesucristo cuando ofendía era cuando le decía la verdad a la gente de quien Él era. Eso los ofendía. ¿Okay? Así que si nosotros vamos a ofender a alguien, que sea porque le llevamos la verdad del Evangelio, ¿verdad? Eso es lo que dice aquí. Jesucristo dice que el templo es casa de oración. Y ustedes la han convertido en casa de mercaderes, cuando Él se enojó y sacó a los mercaderes. Y la iglesia debe entender que esto es casa de oración. Que en los cultos de oración lo más que se debe hacer es orar. Y que cada vez que nosotros venimos debemos pasar un tiempo de oración. Y que si esto es casa de oración, nosotros sabemos que nosotros cuando hablamos estamos hablando con Dios y Dios nos está hablando a nosotros. Eso es una oración, una conversación de usted con Dios y Dios con usted. Esto es casa de oración y es donde traer los sacrificios requeridos por la palabra del Señor y por la necesidad del templo. Eso es estimar el templo, la casa de Dios. ¿Qué hubiese pasado si Jesucristo se hubiese negado? Primeramente que hubieran dicho, y eso que es judío, esto es un mal judío, ¿verdad? Rapidito ellos estaban buscando por dónde condenarlo. Iban a decir, mira, no apoya al gobierno, mira, no apoya al templo, ¿verdad? Porque es así, el que no aporta y no colabora y no participa, no está apoyando ni la programación de su iglesia ni la iglesia.
Van a decir que era perverso, que era malvado, que era corrupto. Pero le voy a decir una cosa. Jesucristo también pagaba los impuestos del templo, porque aunque allí estaban pasando muchas cosas que no deberían estar pasando, nosotros sabemos que los líderes religiosos en ese tiempo de Jesucristo eran corruptos. Y esto le va a sonar un poquito extraño, pero es mejor un gobierno malo que ningún gobierno, porque la anarquía sería mucho peor. Y por eso Jesucristo apoyaba el templo, también con los pagos de los impuestos, ¿ok? Por todas esas razones nosotros tenemos que pensarlas. Él ofende a los líderes religiosos cuando dice que Dios lo envió. Él ofende a los líderes religiosos cuando él decía que su mensaje venía de Dios. Y él ofendía a los religiosos cuando él les decía que su misión era venir y salvar a los hombres del pecado, y cuando les decía que ellos, los judíos, se tenían que arrepentir. Eso a ellos era lo que los ofendía. Incluso si otros se ofenden por la verdad, Jesús va a decir la verdad. Siempre escogió decir la verdad de la palabra de Dios. Y ahí no era que él lo hacía para ofender, aunque muchos se ofendían. Cuando Jesús vio y vino a Jerusalén, vio que iba a ser entregado a los líderes religiosos y dijo que iba a ser asesinado y que iba a resucitar, eso ofendió a los líderes religiosos. Y ahora, porque Jesús estaba preocupado de que no se ofendieran, y le dijo a Pedro, mira, para no ofender, vete y busca el pez ese, ¿verdad? Y le voy a decir por qué, hermano. Aunque Jesús estaba exento de pagar ese impuesto, y aunque los líderes estaban involucrados en actividades ilegales, estaban involucrados en todo tipo de cosas corruptas y deshonestas, él estaba dispuesto a pagar el impuesto por hacer un punto, y es que se sacrifica por amor. Se sacrifica por amor. ¿Por qué nosotros deberíamos pagar los impuestos al gobierno, hermano? Para que no se diga nada de nosotros. Y además usted no quiere ir preso. No quiere ir preso y le van a cobrar intereses. Y le piden, a muchos de nosotros nos piden mucho más que el diezmo. Yo no sé cómo se dice el que está en el 15, el que está en el 20, el que está en el 25, en el bracket. Y los impuestos de nosotros nunca suben. Los cristianos son libres para hacer lo correcto, somos libres para resistir el mal, somos libres para hacer lo bueno. Entonces el Señor Jesús argumenta que aunque hijos, tenemos que cumplir. Hay muchos milagros registrados en la Biblia, nosotros lo sabemos, ¿verdad que sí? Sabemos cuál es, pero ¿sabemos cuál es este milagro? Este milagro es bien singular y bien distintivo. Este milagro era un milagro donde Jesús se beneficia y Pedro también. Y por cierto, no es bien distintivo porque es raro, no hay otros milagros registrados en la Biblia que tengan que ver con dinero. Aunque hay mucha gente por ahí que piensan que los milagros tienen que ver con dinero. Están pidiéndole al Señor pegarse en la lotería y cosas así. Pero ningún milagro que nosotros vemos en la Biblia tiene que ver con dinero más que este. Y tampoco Cristo lo tomó para sí, ni Pedro lo tomó para sí. Lo pagaron para los impuestos. Gloria a Dios. Así que al abrir la boca del pez lo encontró. Otra cosa es que se cumplió exactamente como Cristo había dicho que iba a ocurrir. ¿Ustedes se imaginan a Pedro, que Pedro era pescador y que Jesucristo le dice, mira, vete y péscate un pescadito? Y el primero, ese. Y Dios lo hizo para el beneficio de Pedro y para la gloria de Dios. Por eso sabemos que se sacrificó por amor. Jesús renuncia voluntariamente a sus derechos como hijo para evitar las ofensas. Todo lo hizo en el contexto del amor. Y nuestra libertad, la que nosotros tenemos en Cristo, no nos da derecho a lastimar a la gente, sino tenemos que hacerlo en el contexto
del amor. Y nosotros los papás siempre estamos diciendo, pues es por tu bien, es por tu bien. Yo no, ¿verdad? Nosotros decimos, mira, yo no soy la que me beneficio porque ya yo viví la vida. Tú eres la que te beneficia o te chavas, ¿verdad? Así mismo, por amor. Así que somos libres para resistir el mal, para hacer el bien, somos libres para llorar, somos libres para ser libertados del pecado, para celebrar la justicia, somos libres para sacrificar todos los derechos que nosotros tenemos para evitar ofender a otros y somos libres para sufrir, somos libres para obedecer la palabra de Dios y somos libres para ser buenos ciudadanos, aquí y en el cielo. Gloria a Dios, aunque nosotros no somos de este mundo, mientras estemos en este mundo, cumplamos. Vamos a orar. Vamos a orar, gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque sabemos que tu reino no es terrenal, tu reino es celestial. Porque tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Te damos gracias, Padre, porque nos redimiste, Señor, porque nos hiciste justos, te hiciste pecado y nos libertaste a nosotros del pecado, Señor. Y porque a través de tu palabra y de tu Espíritu Santo nos estás santificando. Gracias, Señor. Y porque tenemos, Señor, la esperanza de que un día no muy lejano tú nos vas a transformar en un cuerpo glorioso. Señor, y te pedimos en esta hora, Padre, que nosotros podamos entender que no tenemos tiempo que perder, que tenemos que redimir el tiempo, que tenemos que usar el tiempo para bendecir a otros, para enseñar a otros, para advertirles a otros que tú vienes, que se preparen. Señor, que seamos buenos mayordomos del tiempo que tú nos das, del tiempo que nos queda. Señor, yo te doy gracias, Padre mío, porque aunque no tenías que hacerlo, lo hiciste, pagaste el precio que nosotros no podíamos pagar. Gracias, Señor. Gracias, Padre mío, porque cuando tú te glorificas y el Padre se glorifica, lo haces para el beneficio nuestro, Padre. Gracias, Padre mío. Enséñanos a ser entendidos, enséñanos a ser sabios. Gracias por la predestinación, por la salvación, porque hiciste provisión para nuestra salvación desde antes de la fundación del mundo. Gracias, Señor, y ayúdanos, Padre mío, a nunca servir de piedra de tropiezo para los débiles, Señor. Ayúdanos, Padre mío, nosotros metemos la pata todos los días. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos a ser sabios, ayúdanos a saber que todo el mundo nos mira, Señor, y que podemos ser piedras de tropiezo. Padre mío, gracias te doy porque nos has dado este lugar, un lugar tan hermoso. Y tú nos bendices para que nosotros bendigamos a otros. Y tú nos bendices y nos provee para que nosotros proveamos para el mantenimiento de tu iglesia, del templo, Señor. Yo te doy gracias porque nosotros tenemos un templo que nosotros podemos llamar casa de oración. Aleluya, donde tú nos hablas a través de tu palabra, Señor. Gracias. Gracias, Padre mío. Señor Jesús, gracias por la libertad que tenemos en ti. Gracias, Padre, porque somos libres. Nos compraste con tu sangre. Enséñanos a ser agradecidos, mi Señor. En el nombre de Jesús yo te pido en esta hora que si alguno de nosotros en nuestro corazón hemos sentido que tú nos hablaste directamente, Señor, que nos hablaste, que nos inquietaste, que nos advertiste, que quieres, Padre mío, transformarnos, que aprendamos a sacrificarlo todo por amor, que por amor a ti, Señor, que corrijamos nuestro caminar, Padre mío, y que nunca usemos la libertad que nosotros tenemos para hacer lo malo, Padre. Ayúdanos a corregir nuestra vida, Señor, ten misericordia de nosotros. Y cualquiera que esté escuchando en esta mañana, si no ha entregado su corazón a ti, Señor, que en este momento tú toques su corazón, Padre, y que entiendan que ahora mismo pueden hacerlo.
Lo único que tienen es que decir en su corazón: te creo, Cristo, yo creo que tú eres Dios, que tú eres el Hijo del Dios Altísimo, que tú diste tu vida por mí en la cruz del Calvario, que tú pagaste el precio por mi pecado, porque yo soy un pecador y necesito salvación. Señor, perdona mis ofensas y ayúdame a caminar en ti. Corrige mis pasos, Padre. Santifícame en tu verdad. Tu palabra es la verdad, Señor. Te recibo hoy como mi Señor y mi Salvador en el corazón. Apropiate de mi corazón, Señor, y de mi vida. Y ayúdame a caminar en ti, a perseverar en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor les continúe bendiciendo, y si le entregó su corazón al Señor en esta mañana, busque un lugar donde congregarse, donde prediquen la Biblia. Que el Señor les continúe bendiciendo. Amén.